Buenas tardes, amigos de Canal Diseño. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros a María Teresa Villanueva Arreguín Tere. Mucho gusto. Diseñadora gráfica, ya con varios años de experiencia, sí. Lo cual ha sido toda una trayectoria que por ahí estamos platicando ahora. Sí. Y ha sido notable tu trabajo profesional, no solo académico, que es una parte, por supuesto, para nosotros diseñadores que tenemos la inquietud de compartir los conocimientos, las habilidades, ¿no? con los muchachos, con los jóvenes, que además nos sirve de retroalimentación. Claro. Tu experiencia profesional es padrísima, es sensacional, ¿no? Entonces, Tere, una de las preguntas que aquí hacemos casi obligado es, ¿por qué estudias diseño gráfico? ¿En qué momento sales de la prepa y luego tienes que decidir tu carrera y dices diseño gráfico? Bueno, en realidad yo quería ser ingeniero, como mi papá. Ándale. Y cuando le dije que quería ser ingeniero, me dijo, no creo. Me dijo, porque yo tengo muchos libros de ingeniería aquí y yo nunca he visto que agarres uno. Y yo tomaba clases de pintura. Desde toda la prepa tomé clases de pintura. Y también otra opción era estudiar artes plásticas, pero al final no. Bueno, ¿Estudiaste en Edimba? Estudié en la Edimba diseño. Sí. ¿Y hace cuántos años? Si se pueden. No, pero es que Edimba tiene ya muchos años. Sí, pues yo soy generación 95-99. Sí, ya tiene bastantes años. Y padrísimo, ¿no? Edimba sí. Es una escuela notable también por su calidad de enseñanza. Sí, su calidad de enseñanza, su egresada, los maestros, sí, que también hay muy buenos maestros ahí. Y tienen especializaciones, maestrías y doctorados, ¿no es cierto? Bueno, no, doctorado todavía no, pero maestrías sí, posgrados, hay varias opciones de posgrados. Sí. Y bueno, la licenciatura que es bastante solicitada entre las escuelas públicas. ¿Cómo cuántos alumnos tienen ahí por generación en licenciatura me parece que aceptan nada más 100. Sí, fíjate, pues son bastantes, ¿eh? Bastantes, y la demanda es mucha. Sí, fíjate. Sí, solo se quedan 100. O sea, ¿hacen una especie de examen de admisión? Sí, es un examen de admisión de 2 días. Un filtro bastante fuerte de pruebas de dibujo, pruebas de percepción, pruebas de lectura y redacción, de conocimientos. Ese es un primer filtro y después se pasa a la entrevista. Lectura y redacción. Importantísimo. Es un hueco que tenemos, ¿verdad? Sí. Esos dos temas de la comprensión de lectura, por supuesto, y de redacción. Bueno, ¿qué me dices de la ortografía? Bueno, eso está incluido en redacción. También, sí. De verdad, es que es increíble. Los diseñadores gráficos, por ejemplo, bueno, en todo el mundo, pero en particular los diseñadores gráficos, tienen mucha cercanía, evidentemente, a la parte de comunicación. Así es. De comunicación. Yo he conocido chicas o chicos, pues, que por faltas de ortografía en carteleras así inmensas, estos de los espectaculares en la calle, por poner, por ejemplo, gimnasio con C, grandote, pierden la chamba. Y además, pierden la chamba, claro, pero además hicieron perder al cliente un dineral y la imagen de la empresa. De la agencia, sí, es importante. La imagen del que están anunciando. ¿No? Entonces, la verdad es que es una responsabilidad muy seria. Ser diseñador gráfico o industrial, ser cualquier cosa es una responsabilidad, cualquier profesión. Pero nosotros diseñadores tenemos, yo digo, una especialísima responsabilidad con quienes y para quienes trabajamos. Así es. En términos de comunicación, de imagen, de la misión. Y entonces te gusta a ti la parte gráfica, la parte de poder manifestar mis ideas, sí, en el diseño gráfico. Así es. ¿Y el diseño industrial? Me gusta mucho, pero bueno, yo como estudiante solo tomé talleres, nunca tomé un proyecto porque no me sentía apta para la cuestión tridimensional, pero me parece que también es esencial. Digo, el diseño gráfico partió de ahí, de la Bauhaus, ¿no? Del diseño industrial, de los muebles y objetos que se diseñaban ahí, ¿no? Y en México tuvimos el boom ahí en el 68, claro. Las Olimpiadas, como que explotó todo esto. Explotó todo el diseño, sí. Y esta cosa, de verdad, es algo padre, porque nos dimos cuenta que teníamos y digo nos dimos cuenta porque esto es, hablando de 68, de 60 que fuera, son muy pocos años de allá para acá. 50, ¿no? 55, sí, 58. Nosotros por ahí conocemos libros, conocemos libros de toda la expresión gráfica prehispánica, por ejemplo, ¿no? Toda aquella, tenían una gran expresividad, su escritura, sus pictogramas. Sí, tenemos como una gran herencia en México de símbolos.
de imágenes que algunos diseñadores han Maravilloso. rescatado, otros no tanto, pero algunos sí han rescatado ese tipo de imágenes que yo creo que debemos de, pues de no olvidar, tal no vez, olvidarlos, sí, porque hay una Son gran nuestros- herencia cultural en este país. Son nuestras raíces, ¿no? Así Nuestro es. origen. Y entonces Tere Villanueva dice, me voy al diseño gráfico Sí. y decides en la Edimba. En la Edimba. Edimba. ¿Y por qué Edimba? Pues la verdad de las cerca de tu cosas, casa. no, la verdad de las cosas es que fue la única escuela donde me quedé. Fue una época difícil en mi Sí, familia en sí. esos años y mis papás ya no me podían pagar Coyuntural, una escuela privada Sí. y me dijeron, pues ahora ve tú, hazlo tú. Entonces dije, bueno, hay la UNAM, hay la UAM y está la IDIMBA. Y entonces yo apliqué a todas y me quedé ahí. Y la verdad es que Pero te arrepientes Ay, nunca. no, jamás, No. soy hija de ahí. Claro, el alma mater es Sí, importantísimo. ya hice posgrado, maestría, todo. Sí, sí, lo que veo en tu cuerpo. Sí, y mis amigos de esa época seguimos siendo amigos, con algunos todavía trabajo. Fíjate. Entonces es muy, muy, muy Y te padre. especializaste, veo que hiciste una especialización Sí. y una maestría. Sí, Y la especialización fue en creatividad y estrategia publicitaria. Importantísima para la publicidad. Qué padre, qué padre. Sí, Y luego maestría. maestría. ¿En qué? En creatividad para el diseño. Ah, bueno, pues, También en la pura IDIMBA. creatividad. Pura creatividad. ¿Y sí? Sí. Eso. No, es un reto. Bueno, claro, los diseñadores tenemos que ser antes que otra cosa creativos, ¿no? Sí, hasta para vivir, no nada más para trabajar. Sí, y eso es una forma de vida. Tere. Sí, Ser creativo, ser innovador, ser estar pensando en cosas, en cambiar, en innovar, en hacerlo mejor, ¿no? Técnicas, Sí. hoy las técnicas, ¿qué tal? Cuando estuvimos nosotros estudiando, pues las técnicas eran visto a este momento rupestres, ¿no? Claro. Letra C, ¿te acuerdas de letra C? sí, y entonces los chicos se asombran porque dicen, ay, ¿a poco tú lo hacías así? Pues sí, con tiralíneas. Todo era sí. manita, bueno, todo era un dibujo con tiralíneas. Sí, con pistolas de curvas también. Plantillas de círculos. Sí, Las escuadras, se llama usar la escuadra, Ajá. ¿no? Y entonces hacíamos los originales, el logotipo, Sí. no sé cuál decirte, dibujado. dibujado a mano, todo a En mano. tinta china, en una cartulina, si acaso, en Sí, albanene, por ahí, ¿no? sí, hacer las camisas y estar haciendo los originales mecánicos, todo eso. Sí. Y luego se tenía que sacar bueno, y para libros, ahora pasamos al tema de libros, pero en fin, se tenía que sacar el positivo, y luego la prueba de no sé cuál, en fin, era padrísimo. Pero Apasionante, una ¿no? época interesante, yo ahora que doy clases con chicos que nacieron con la tecnología, es bien Sí. diferente. Sí, ¿verdad? Y los que no estudiamos con tecnología, fuimos unas generaciones donde nos obligamos a ser buenos en lo que hacíamos. Sí, por supuesto. ¿No? Ahora ellos son buenos en otras habilidades, Era nuestra pero, mano. pero era aquí la mano, o sea, reglas, cuadras, ¿Y qué tal cuando se te caía el café? Ahí sí se me llegó a pasar, en el trabajo final, un día de antes. O Sí. ya no digas el cigarro. Que más se te Sí, caía, sí, se te caía, sí. bueno, muchas cosas que Muchas teníamos cosas por que ahí. tenemos que hacer, sí. Sí, yo estudié industrial, cuando hacíamos los planos, estos planos grandes que de repente, a ver, pasa, no sé qué, se caía la coca o el café. Y Sí, todo el plano. sí se me Digo, llegó a ¿no? pasar también, sí. Era horrible. Era horrible. En cambio, hoy de verdad tienen esa gran facilidad, ese recurso a tecnología, como tú bien Claro. dices, que se dibuja en el plano, el AutoCAD, el Illustrator, lo que fuera, y que falló, pues bueno, Sí, en 2 horas ya lo no pasa acabaron. nunca nada, ¿no? Sí, nosotros 2 días haciendo las cosas. Si acaso a lo mejor cuando se te va la luz o se corrompió el USB o algo se te pierde el documento, algo así, pero bueno, sí, suceden cosas. Sí. Y entonces, Tere, tú te concentraste mucho en el tema de creatividad. En el tema de la creatividad, sí. Y a ver, cuéntanos, ¿qué onda con la creatividad? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué Pues pasa yo, con la creatividad? pues no hay una definición única. Sí, Digo, muchos autores hablan en muchas vertientes de la creatividad, pero para mí la creatividad es aprender a pensar. Eso es muy importante, ¿no? Porque desde el simple hecho, no sé, por ejemplo, olvidé las llaves, desde ahí hay que empezar a ser creativo, ¿no? ¿Para que no se te olviden o para encontrar O para encontrar las cosas y se pierden Sí. en la casa, o, ¿no? Claro. Y en el trabajo, en el diseño, pues no se diga, ¿no? Es como, pues la base, ¿no? Del proyecto, del objeto diseñado, es también el proceso creativo. Y una cosa importante también de la creatividad, me parece, es el registro de la misma, ¿no? Del proceso. Muchas veces uno dice, se nos ocurre algo o pensamos en una idea y decimos, ay, ahorita que llegue a la casa lo hago. Y muchas veces pasa que se olvida,
Eso yo lo aprendí de una maestra de creatividad que nos decía, todo lo que vean, escuchen, les llame la atención, lo escriben. Siempre van a llevar con ustedes una libretita. Esa va a ser su entrega al final, ¿no? Y entonces... Los apuntes. Los apuntes, el dibujo, o vi una ventana que me pareció interesante y pues la dibujas, ¿no? O la herrería de una puerta y la dibujas. Y ella decía, uno nunca sabe cuándo lo va a usar. Es un súper consejo. Tú sabes que, bueno, evidentemente, ¿te acuerdas de Leonardo da Vinci? En sus hojas tiene como 15,000 cuentas, todo lo escribía. Todo. Los bocetos, todo, claro. Y encimaba, y eran unos apuntes llenos de locura. Sí. Y eran, bueno, y ahora estas generaciones acaban de ver en el Museo Franz Mayer, ¿no? El año pasado, la exposición de Tim Burton, que también traía sus libros de sus sketchbooks, ¿no? Donde pues, ahí fue el génesis, ¿no? De sus historias para sus películas, ¿no? O sea, por eso es importante registrar. Es un buen consejo entonces a los jóvenes oyentes. Yo tengo el mío, ¿eh? Sí, yo también traigo siempre el mío. ¿Cómo se llaman esos se me olvida el nombre de los cuadritos? Estos son muy famosos. Los Moleskine. Los Moleskine, ¿no? Sí. Esos hay que comprar, están caros. Están caros. Pero bueno, hay que comprar, aunque sea uno escribe. Sí, que siempre lo traiga uno en la bolsa del pantalón. Uno nunca sabe, una gran idea puede surgir cuando sea. Y lo que, bueno, nos ha tocado seguramente también a las 4 de la mañana, ¿te acuerdas que, ya lo descubriste, el logotipo, lo que fuera? Sí, dibujar lo que sea. O lo sueña uno a veces, sí. Haces el boceto, padre eso. Bueno, es parte de la mayoría de nuestras producciones, ¿no? Los momentos creativos, los momentos en que les damos solución a un problema, en este caso de comunicación, de visual, ¿no? De tantas cosas que pueden hacer, que bueno, México es sabidísimo, somos un país donde hay mucha creatividad. Sí, hay mucho talento. Hay mucho talento. Mucho talento. Y aunado a esto que mencionábamos antes de la herencia cultural, bueno, sí, claro, tendríamos que ser potencia, la verdad. ¿De verdad que sí? Fíjate que, ahorita que es eso, perdón, bueno, hablando de esto. Por razones X, hace unos 4 o 5 años en el Colegio de Diseñadores se hizo una exposición que se llamó 25 años del logo y el símbolo de México. Es una historia larga, pero al fin y al cabo se ofreció en Barcelona y los amigos de Barcelona dijeron, oye, no, es que México no tiene el prestigio, la fama de ser buenos diseñadores de imagen, ¿no? de logotipos. Entonces, bueno, está bien. Entonces, cuando hicimos la exposición aquí en México, en 4 ciudades, etcétera, en Franz Mayer lo presentamos, y entonces se lo mostramos al director de la escuela de Elizaba en Barcelona, y dijo, caramba, esto está padrísimo, entonces tráetelo para acá. Entonces nos llevamos a esa exposición, eran 150 más o menos logotipos que se iban a Barcelona, y estaban bien sorprendidos de la calidad. Claro. Porque decían, bueno, en México, pues, chafa, ¿no? Y luego que vieron que había varios logotipos dentro de esa exposición de 25 diseñadores, ¿verdad? Que había varios símbolos de un banco y de una tienda comercial. Dijeron, ¿cómo? O sea, ¿en México diseña logotipos aquí en España? Sí. Bueno, entonces, yo creo que nosotros mismos somos quienes no estamos dándonos cuenta realmente de la capacidad. Yo tengo una teoría, es una teoría mía, no la dice ningún autor, pero mi teoría es que en México tenemos muy baja autoestima como país. De acuerdo. Porque talento hay mucho, ¿no? En provincia, cuando uno va con los artesanos, yo digo, ¿por qué los diseñadores no estamos aquí aprendiendo con ellos sus técnicas, que no se pierdan, ¿no? Y ahora, ¿no? Que está tan en boga que marcas extranjeras se usan diseños de artesanos mexicanos, y yo digo, ¿y los diseñadores de aquí qué estamos haciendo? Tenés mucho malinchismo también, ¿no? También. Tienen que llamar a diseñadores extranjeros de Estados Unidos o de Francia o de España, no sé quién. O agencias. Porque eso sí, contratan agencias de otros países. Eso es porque eso sí saben que nosotros los mexicanos, ¿no? Uy, bueno, tenemos 1000 ejemplos de eso, la verdad es que es muy triste. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos al otro, digamos, extremo. De repente hay muchachos, la carrera de diseño gráfico, si estás de acuerdo conmigo, ha sido sobrepoblada. Claro, está de moda desde hace muchos años. Mucha moda, ¿no? Y entonces, bueno, ya están cerrando universidades, programas de diseño gráfico. Sí, ahorita está muy a la alza la multimedia.
toda la cuestión de Y la entonces de multimedia. repente nos damos cuenta que hay diseñadores que egresan de su plantel, de su universidad, como sea, ¿no? Es decir, como sea, me refiero, no sabemos exactamente su nivel académico, si se ve muy bien o no, como haya sido, salen de los muchos que entran, y entonces resulta que en el ámbito laboral son realmente un verdadero fracaso. Así No es. están preparados, no quieren, no tienen la voluntad, a lo mejor no tenían la vocación, pues estudiaron porque pues dibujaban bonito, ¿no? Hacían caritas bonitas en la secundaria o en la prepa. Ahí, O dicen que porque no hay matemáticas también. Claro, Pero está no, muy sí, fácil, pero eso no quiere decir está fácil, que no las usemos, claro que las usamos. Claro, sí o que no necesitáramos, por supuesto. Pero bueno, otra vez, Tere sale de la licenciatura Sí. y entras a una especialización, Sí. ahí mismo en la EDIMBA, de creatividad. ¿Y cómo la has manifestado, cómo la has proyectado? Tu especialización y tu maestría. Cuéntanos un poco, cuéntanos de ti, de tu trayectoria profesional, de tu... Bueno, como muchos diseñadores, cuando terminé la carrera, bueno, me empecé a trabajar en el sector privado, en algunas empresas de diseño textil. De textil, sí. Y bueno, realmente digo yo que ahí empecé yo a conocer un poco más el diseño, ¿no? Como Sí, ¿no? ya Sí, sale uno como de la todos, escuela, sale uno a la escuela verdad, y se enfrenta no sabe uno, nada. no sabe uno nada, no sabe uno aprender la computadora, Sí. ¿no? Y pues ahí empecé. Pero con el paso de los años me di cuenta que no estaba diseñando un diseño que a mí me hiciera sentir bien, o el diseño que yo quisiera darle a la gente, ¿no? Y En eso, el área textil. no, en el área gráfica. En el área textil, Sí. digamos, fue en un principio y luego me fui mudando Pero en al el área gráfico. textil ¿no hacías diseño? Hacíamos diseño, bueno, era una empresa donde hacemos diseños de telas para niños, pero a mí me tocaba como la parte de la computadora, por así decir. Había un área donde las compañeras pintaban el diseño con wash, con acrílico, así como en la escuela, que era como manual el trabajo. Con manualidad. Ajá, y una vez que se aprobaba ese diseño, a mí me tocaba pues mandar a hacer en la computadora, en un programa especial para diseño textil, pues hacer el rapport, variantes de color, mandar a hacer los positivos, ir a la trabajarlo todo. ir a la estampadora a checar que estamparan bien la tela. Gran cosa, ¿no? Sí, la verdad que fue un trabajo bien interesante, Sí, y con muchas satisfacciones, porque ahí pues yo aprendí como toda la teoría que me aprendí en la escuela, y la practiqué, ¿no? Y poco a poco me fui mudando al diseño gráfico, que en esos años estaba muy de moda ya el diseño web, ¿no? A principios de los 2000, ¿no? El diseño web y todo esto. Y entonces... Sí, 15, 20 años. Sí, ¿no? ajá. Y entonces, pues me di cuenta que tenía que estudiar más. Y entonces también, aparte de la especialización, pues me puse a estudiar pues cursos de paquetería, porque pues obviamente en la carrera no nos daban esas materias, ¿no? No, y además cada año, cada dos están cambiando. Sí, cada 6 meses se cambian las versiones, ¿no? Es un reto para las universidades. Entonces, como para tener mejor oportunidad, ¿no? Y bueno, y entonces en la maestría un profesor fue el que me abrió los ojos, así le digo yo. Porque él un día nos preguntó que si donde trabajábamos diseñábamos el diseño que queríamos diseñar, y yo y todos mis compañeros le dijimos, no, pues no. La verdad es que ¿La verdad? no. Y nos dijo, pues entonces ustedes no son diseñadores, ustedes son maquileros del diseño. Y esa expresión para mí fue como como una cachetada, un hongo atómico en mi cerebro. Y a partir de ahí fue cuando yo me puse me prometí a mí misma hacer el diseño que a mí me gusta hacer, y con las cosas que a mí me gusta, ¿no? O los ámbitos que a mí me gustan. Y a mí lo que me gustaba era la encuadernación. En esos años, yo desde hace 18 años hago encuadernación, y como todo mundo, pues empecé haciendo libretas, y las vendía en algunos museos. Pero después quise empezar a hacer... Con papel reciclado. Sí, ajá. Hecho a mano, lo pintaba yo y hacía mis cosas. Divertidísimo, pero era al final como un hobby, sí, ¿no? Sí. Pero después me empecé a ver, gracias a la maestría, empecé a verle otras posibilidades al libro, ¿no? Como diferentes maneras de leerse, ¿no? Y entonces... De apreciarlo. De reconocerlo como un objeto. Como el objeto que es, porque es un objeto, ¿no? Por ejemplo, yo que doy clases de encuadernación en la Anáhuac,
he tenido muy pocos diseñadores industriales que han tomado el taller, pero los pocos que lo han tomado se sorprenden porque de lo que descubren un mundo nuevo. Yo les digo, pues al final todos los industriales deberían tomarlo, porque al final es un objeto también el libro, ¿no? O sea, está esta idea romántica de que solo es para leerse. Sí, es para leerse, pero también se vive el libro, ¿no? Al hacerlo, vives el libro con él, y tú vives con el libro haciéndolo, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el área de, ya en la maestría con la creatividad, trabajar con los ritmos de lectura. En un ejercicio que habíamos hecho en la maestría, me tocó trabajar con un compañero y él estaba trabajando en una cuestión de cambio climático, ¿no? Y entonces él me comentó, sería increíble tener un dispositivo que pudiera predecir el cambio del clima, ¿no? De aquí a unos 10 años. Y a mí se me prendió el foco y dije, claro, y así, o sea, cómo leer el clima, ¿no? Y entonces me puse a investigar como todo lo que se puede leer, ¿no? Por ejemplo, las mancias, ¿no? El tarot, ¿no? Todos los símbolos que hay en una carta de tarot dicen algo referente a esa persona, ¿no? Y luego la mano, el té, todas estas cuestiones, ¿no? Y luego en la ciencia, bueno, hay científicos que leen los anillos de los árboles, ¿no? Para saber su antigüedad. Sí, bueno, claro, los niveles de la tierra. Ajá, las piedras, leen, pueden leer el hielo en los polos, también para saber la antigüedad del planeta. Sí, y entonces yo dije, pues hay que hacer lo mismo, pero con los libros. ¿No? Y entonces... Depende de la mugre que tengas. Sí. Y entonces... el estrato del libro. Sí, y entonces... Después de esa experiencia, dejé de trabajar en el sector privado y me empecé a dedicar a las clases. Y cuando me ha tocado trabajar con libros con mis alumnos, siempre hablamos como de eso, ¿no? Cómo diseñar un libro en donde el ritmo cambie, en donde el lector lo pueda leer de una forma diferente y entonces su experiencia sea más enriquecedora que de manera habitual cuando leemos un libro, ¿no? Y es muy interesante porque en ese diseño de ese libro pues influyen otras cosas como en la experimentación, ¿no? De los materiales, los formatos, el diseño editorial también, ¿no? Cuando ya tiene el contenido el libro para diseñarse, bueno, también hay que probar distintos tipos de párrafo, distintos tamaños tipográficos, distintos... La diagramación del interior, ¿no? O sea, es decir, todo se puede diseñar. Sí, claro. ¿No? Todo se diseña. Sí, todo, ¿no? Y bueno, la costura, o sea, si quiero que la costura sea expuesta, bueno, ¿cómo voy a hacer un ritmo en la costura para que el libro se pueda abrir si es que yo quiero que se abra? Qué padre, sí. ¿No? Entonces, al final, toda esta parte de creatividad la he podido usar en estos libros, ¿no? ¿Y has comercializado, has tenido un éxito en tu desempeño, desarrollo de la producción de libros artesanales? Bueno, ahorita estoy con una amiga socia. Tenemos un proyecto que se llama Historias de Honor, en donde desarrollamos libros que sanan a la gente, ¿no? Es decir, entrevistamos a las personas, hacemos la investigación sobre los lugares que han visitado, ¿no? Y entonces entre las dos diseñamos la historia y diseñamos como el contenido del libro, ¿no? Y el libro también puede tener pop-ups, puede tener desplegados, puede tener distintos tipos de papeles, fotos, recortes, duotonos, en las los pop-ups, mecanismos, sí, o páginas que tengan mecanismos, y entonces enriquece mucho la historia de nuestro cliente y al mismo tiempo se hace como una pieza de colección.